Hola hermanos, espero que tengan un excelente día en compañía de sus familias y sobre todo en compañía de nuestro Señor. Que Él siga obrando en cada una de sus necesidades, en los enfermos, en los necesitados y que Él sea en cada vida y en cada corazón. En esta hora quisiera meditar en la vida un poco de José, ahora que estamos aprovechando la lectura de la Biblia en un año y que vamos precisamente terminando Génesis capítulo 50, ya para comenzar Éxodo. Yo creo que si queremos pensar en la vida de José, o en historias o vidas un poco trágicas, podemos pensar en José, sobre todo lo que él ha vivido, sobre todo lo que a él le tocó pasar, ¿no? Yo creo que no sabemos la historia de memoria. Tenemos ahí las películas animadas que nos ayudan mucho a ilustrar estos detalles acerca de la vida de José. Pero quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 37 y ahí tuvieran, ya sea si usted tiene su Biblia ahí o si no, que escucharan, ¿no?, un poco sobre lo que vamos a ver. En Génesis capítulo 37, versículo 11 al 21, encontramos una parte importante sobre cosas que estaban empezando a suceder desde que él era muy joven. Algo que me llama mucho la atención sobre la vida de José es que José le sucedieron cosas que nosotros podríamos llamar muy trágicas o difíciles, pero francamente desde Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50 usted no va a encontrar una parte donde diga que José se quejó o que José, no sé, estaba de mal humor, estaba enojado con el Señor, estaba enojado con su familia, estaba enojado con el mundo y con todos, ¿no? Encontramos a un José que en todo momento estaba, no lo dice la Biblia así tal cual, pero a lo que narra la historia nos deja pensar eso, ¿no? Que estaba confiado en el Señor, estaba fortalecido en el Señor, aún a pesar de la posición en la cual a él le tocaba estar. Eh, y a veces nosotros, la verdad, nos quejamos por muchas cosas o nos quejamos casi por todo, que si hace mucho frío, que porque hace mucho frío y en la noche hace frío y la cobija no me alcanza a calentar bien, que si hace mucho calor y los abanicos no dan, que si tengo mucho cabello, que si se me está cayendo, encontramos miles de cosas o cuestiones por las cuales quejarnos, que mi celular ya se traba, que esto, que el otro, que mis tenis, que mi ropa. Y en José, desde el capítulo 37 de Génesis a 50, no encontramos ninguna sola queja. Simplemente encontramos a un hombre de Dios tal cual, el cual, sin importar su posición, él estaba honrando a Dios. En Génesis capítulo 37, versículo 11 al 21, lo voy a leer, dice de esta manera: y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem, ven, que voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Entonces Israel le dijo: anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió: ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron uno al otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Rápidamente, ¿qué pasó en los primeros versículos? Del versículo 1 al versículo 10, es cuando José dice que tuvo un sueño y se le pregunta, ¿no?, cuál fue su sueño, y él empieza a narrar toda esta situación. Entonces sus hermanos y su papá, ¿no?, comienzan a preguntarle, pues, ¿qué quieres decir con esto? Que nos vamos a arrodillar ante ti. Y entonces esto empezó
a generar en los hermanos una especie de rencor, como de, voy a expresarlo con esta palabra, de odio hacia José, porque llegar al punto de pensar matarlo, ya estamos hablando de que algo fuerte se estaba apoderando de ellos, o se apoderó de ellos en su corazón y en su mente. Y se llenaron de odio, se llenaron de rencor contra José. No creo que José haya tenido unas malas intenciones, simplemente estaba hablando de lo que el Señor en ese preciso momento le estaba dando. Sin embargo, vemos que la actitud de los hermanos rápidamente fue de buscar, de ponerse de acuerdo para matarlo, precisamente, pero ahí vemos la gracia de Dios, como el mayor Rubén, tuvo compasión hasta cierto grado, porque si hubiera tenido compasión en su totalidad, hubiera hablado con sus hermanos. Yo creo que siendo el mayor hubiera podido convencerlos, ¿no? De que no hagamos nada, es nuestro hermano, hay que aguantarlo como es, pues ya qué. Pero no, por eso digo, tuvo compasión hasta cierto grado y dijo, no lo vamos a matar, pero sabemos lo que sucedió después. Sabemos que lo agarraron, sabemos que lo vendieron como esclavo, sabemos que le dijeron a su papá que una bestia del campo, que un animal, se lo había comido y le llevaron la túnica que el mismo papá le había entregado a José. Y eso generó en Jacob, o ya llamado Israel, una depresión, una lucha muy fuerte, y todas estas situaciones. Pero enfocándonos un poco en José, en lo que había pasado, el rencor, el odio que sentían sus hermanos hacia él y todas estas cosas, ¿qué es lo que empezó a generar en la vida de José? Después de que lo venden, sabemos que por ahí José está lavando el piso, toda esa situación, lo ven con agrado, ven que el trabajo lo hace muy bien y llega a la casa de Potifar, que es un hombre de muy buena posición en Egipto, todo este proceso. Le dice básicamente que él puede estar a cargo de todo, solamente pues obviamente la mujer, ¿no? José cumple con el trabajo, yo creo que con excelencia. José, siendo esclavo, estaba sirviendo con integridad y con lealtad a Potifar. Sabemos lo que pasa después, que José era muy guapo, que toda esa situación, que la esposa de Potifar pues le llamó la atención, se le insinúa y José, buscando no defraudar principalmente a Dios, pero también la confianza que Potifar había depositado sobre él, sale huyendo, ¿no?, de la tentación. Bueno, dice la palabra de Dios que sale prácticamente desnudo. Entonces la esposa de Potifar empieza a levantar una serie de falsedades en contra de José. Esto que genera, pues, que José, de estar en una buena casa, en un lugar bueno, pase a la cárcel. Estando en la cárcel, no podría pensar o imaginarme completamente qué fue lo que sintió o cómo se sintió él. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 40, versículo 4 al 6. Mientras le doy lectura, por favor presten atención, dice así: el capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos. Y me gusta esta parte y es un énfasis especial. Y él les servía. Y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Allí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón que estaban presos como él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? José llegó a la cárcel, yo creo que halló gracia delante del carcelero, toda esa situación que dice que él servía y él prácticamente José estaba a cargo de la prisión, de la cárcel, de las personas que estaban ahí encerradas. Estaban el copero del rey, el panadero, todo este proceso, todo este momento, y él, al ver la necesidad y al ver su semblante, pregunta, ¿no? Oigan, ¿qué tienen? Los veo agüitados, los veo tristes, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos la historia, ellos le platican su sueño a José, y José empieza a interpretar el sueño de cada uno de ellos. Ya sabemos, ¿no? Uno de ellos muere, el otro de ellos va a ir con Faraón. José le pide el favor de que pues cuando regrese con Faraón, que recuerde quién es José.
acordara de él. Sabemos que el copero regresa, no se acuerda de la promesa que le había hecho a José hasta que Faraón tiene un sueño y toda esta situación. Pero me encanta pensar o ver en cuanto a la vida de José. José pudo haber estado muy mal, pudo haber renegado de por qué el Señor permitía tantas cosas en su vida. Pero sin embargo, algo que encontramos constantemente es que José, sin importar el lugar en donde estaba, sin importar si era, voy a expresarlo de esta manera, el favorito de la casa, o si era el esclavo de la casa, o si tenía una buena posición económica, o si estaba de plano en la cárcel, él en donde estaba servía. Recordemos en Génesis 37, versículo 11 y 12, que cuando Israel, su padre, le llama, le dice: aquí me tienes, prácticamente, ¿en qué te puedo servir? En la casa de Potifar era igual, él servía. En la cárcel él llega y él servía. Él se encargaba de ser leal, de hacer bien su trabajo, de servir a los demás como si estuviera sirviendo al Señor. En lugar de quejarse del lugar en donde estaba, en lugar de cualquier otra situación, él simplemente se encargó de servir. Yo creo que confiando en los propósitos y el plan que el Señor tenía para él. Sin embargo, pensando un poquito en la situación de sus hermanos, me imagino la situación por la cual pasaron. Darle la noticia a su padre, ver cómo su padre tal vez decayó su semblante, y no tan solo por 1, 2, 3 días, una semana, sino por mucho tiempo, por muchos años. Ellos tener que soportar la presión de mantener una mentira, ellos tal vez sintiéndose mal en las mismas tardes o noches o cuando estaban haciendo algo. No me imagino realmente lo que estaban pasando en su totalidad. Debieron haber sido momentos complicados. Yo creo que eso no permitió que ellos siguieran avanzando en su vida, sino que ellos se estancaron. Mientras José, siendo esclavo, siendo empleado básicamente, él se encargaba de buscar estar bien con el Señor principalmente y de servir con honor, con lealtad a las personas a las cuales él les estaba sirviendo. Tenemos aquí a dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de expresarlo así, dos tipos de corazones. Un corazón que busca servir sin importar la situación, y alguien que simplemente un corazón que está enfocado en guardar el rencor, el guardar resentimiento, el guardar diversas cosas que al final de cuentas, como dice en la carta a los Hebreos, te va generando raíces de amargura y no te permiten avanzar. Muchas veces así, curiosamente estamos nosotros, hay muchos de nosotros en las iglesias o en las congregaciones. Tenemos tiempo escuchando la palabra del Señor, tenemos tiempo escuchando la palabra de vida eterna, sabemos lo que es, por lo menos en el contexto teórico, lo que es la gracia, todo este tipo de situaciones, pero no dejamos que el Señor obre completamente en nuestro corazón. No servimos, y no me refiero solamente al servicio dentro de un templo, de una congregación, ya que en esos tiempos servir de esa manera es algo un poco complicado. Me refiero a servir en donde estás, en tu trabajo, con tus vecinos. Muchas veces, y eso es bueno, ¿no? Leemos la Biblia, oramos, pero si no servimos prácticamente de nada sirve, de nada está sirviendo, porque no estás poniendo por obra lo que estás aprendiendo. ¿A qué me lleva con esto? En Génesis capítulo 50, un poquito sobre lo que les mencionaba, ¿no? De la situación de los hermanos de José. En Génesis capítulo 50 se habla ya sobre la muerte de Jacob, toda esta situación. Y aún a pesar de todo lo que había pasado, que José halló gracia delante de Faraón, le platicó, le interpretó el sueño a Faraón. Faraón lo pone en segundo solamente por debajo de él para que tome las decisiones correspondientes en cuanto a estos 7 años de abundancia, pero después 7 años de escasez de comida. Llegan los hermanos de José, hambrientos, necesitados. José los abraza, los perdona, y me imagino un momento muy, muy suave, muy hermoso, muy emocional. Pero después de que muere Jacob, sucede algo interesante. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 17 dice así:
Al ver los hermanos de José a su padre, que su padre había muerto, dijeron entre ellos: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Nos podemos dar cuenta la situación que les platicaban. Los hermanos de José guardaron todas estas cosas en su corazón, nunca pudieron superarlo. Llegaron con José, hallaron gracia delante de José, delante del faraón, por la estima que el faraón tenía hacia José. Pero murió el padre y los hermanos nuevamente, recordando lo que había pasado, inventando nuevamente otra serie de mentiras, y no habían comprendido que José realmente ya los había perdonado. Ellos seguían pensando en el pasado, arraigados en la amargura que ya había en su corazón y que nunca habían dejado que se trabajara en ella. Podemos encontrar un poco de este tipo de características probablemente en nosotros. José tenía una característica bastante interesante. José estaba sirviendo, pero José estaba sirviendo en donde el Señor le estaba permitiendo que sirviera, en donde el Señor lo ponía, en donde el Señor le decía: José, vas a estar en la casa de Potifar, y José sirvió en la casa de Potifar. José, vas a estar en la prisión. Ah, Señor, ¿cómo? Pues mira, de estar en la casa de Potifar, una persona de buena posición, esto y el otro, ahora me mandas a la prisión. No, José servía en la prisión, y de la prisión va al segundo al mando con el faraón, y José servía ahí. Y al final de cuentas José tenía un corazón servicial, y José servía donde el Señor le mandaba que él sirviera, no donde José quería servir. Muchas veces nos encontramos en las congregaciones, en las iglesias, jóvenes, adultos, que quieren servir y que preguntan al liderazgo de la iglesia o al pastor: pastor, yo quiero servir, que esto, que el otro. Ah, bueno, fíjate que hay necesidad en este ministerio. No, pero yo quiero servir en el ministerio de la alabanza, que son de los más llamativos, ¿no? Pero pues no tienes el don, las cualidades, no sabes tocar, para cantar, pues no tienes así mucha afinación y todo este tipo de situación. No, pero yo quiero ir. No, pero yo quiero servir en esa cosa. Y al final de cuentas no permitimos o no permiten que el Señor los mande a donde ustedes tienen que servir, no a donde ustedes quieren servir. Y ese es un problema que encontramos en las congregaciones, en los jóvenes, en los adultos. Lo escribí de esta manera: tenemos a una generación con un hedonismo servicial, solamente en lo que ellos quieren, solamente en lo que a ellos les gusta, y no es a lo que el Señor les está llamando muchas veces. Les he platicado en ocasiones, yo cuando recibí el llamado de parte de Dios no me contemplaba como pastor. Pensaba, bueno, pues voy a servir tal vez en algún ministerio de música, o a ver en qué momento, ¿no? Con ese pensamiento entré al seminario a estudiar, y estando estudiando fue que el Señor comprendí esa parte, ¿no? No es lo que yo quiera, es donde el Señor me quiera. Y ahí donde el Señor me quiera es donde yo debo de servir con integridad, con lealtad, con amor, con lo mejor de mí. Ah, no me gusta, lo voy a hacer de mala gana. No. Hacerlo bien. Y al final esto fue lo que hizo que José encontrara gracia, principalmente delante de Dios, pero también delante de las personas. Sirve donde el Señor te esté poniendo, donde el Señor te esté mandando, no donde a ti se te dé la gana o donde tú quieras. Tú sirve donde el Señor te mande. Otro, no permitas que los rencores, que los pleitos que tuviste en algún momento con alguna persona, ya sea familiar, con alguna persona de la congregación, con algún líder de la congregación, o cualquier otra cosa que tú traigas ahí guardado, te frenen. El Señor, lo creemos, tiene planes hermosos, tiene sus planes, dice la palabra de Dios, que son planes de bien y no para mal para cada uno de nosotros. Pero muchas veces
tener guardadas estas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, nos están deteniendo, y no nos permiten ver el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos permiten avanzar. Nos quedamos estancados como los hermanos de José. Vendieron a José y había rencor y había resentimiento. Y encontraron a José y había rencor y había resentimiento. Y murió el papá y había rencor y había resentimiento. Y al final de cuentas, ellos nunca avanzaron. Ellos se quedaron atorados. Y muchas veces nosotros así estamos. Esperamos que otras personas den el primer paso para perdonar o que nos pidan perdón por algo. No. Dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Pero muchas veces depende de nosotros, pero esperamos que otros den el primer paso. Y no se trata de eso. Y si estás en esa situación, déjame decirte, te estás deteniendo. Ese es un problema. Y te puedes quedar estancado. Y por bastante tiempo. Y el Señor nos quiere llevar a más allá. A servir. A hacer cosas para su reino, para su obra. Sirve en cualquier lugar donde el Señor te ponga, no en donde tú quieras. Perdona. Pide perdón si es necesario. Vence el orgullo. Vence aquel resentimiento que tú tengas. Y busca estar bien con los demás. Hebreos 12:15 dice de esta manera: tengan cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Es difícil, dice, la raíz de amargura te estorba. Pero no tan solo eso, haces que otros tropiecen en el camino. Me ha tocado ver, escuchar, no, es que aquí en la iglesia, que no sé qué, y no sé qué cuántos, y empiezan a decir, y llegan personas nuevas, visitantes, con la intención, con necesidad en su corazón, y lo primero que hacen muchos es contaminarlos, y pasarle la amargura que traes en tu corazón, al corazón de ellos y desanimarlos. No, cuando las personas se acercan es porque buscan, o necesitan, mejor dicho, porque todos lo necesitamos, esa sanidad que solamente el Señor nos puede dar. Pero que lo primero que escuchan sean un corazón que está lleno de amargura, que hay raíz de soberbia, de orgullo ahí, y que trae problemas con todo. ¿Cuántas veces probablemente hemos sido de piedra de tropiezo nosotros? ¿Cuántas veces, en lugar de ser instrumentos de la gracia de Dios, hemos sido piedra de tropiezo para cada uno? Y dice la palabra de Dios que hay de aquel que hace tropezar. Mejor le fuera a amarrarse una piedra y echarse a lo profundo. ¿Cuántas veces nuestras raíces de amargura han estorbado para que otros conozcan más del Señor y se acerquen a la salvación que solamente Él puede dar? ¿Cuántas veces nuestro servicio ha sido con regañadientes, quejándonos? ¿Cuántas veces cuando se nos ha pedido probablemente, y a algunos tal vez no les gusta, limpiar el templo o las instalaciones porque se van a requerir? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, pero entre nuestros pensamientos y nuestro vocabulario? ¿Por qué yo? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué el otro? No, hazlo con pasión, hazlo con amor, hazlo con integridad, hazlo con lealtad, hazlo como para el Señor. Todo hazlo como para el Señor. Y hay tres, con las cuales quisiera terminar en ese tiempo y que reflexionáramos un poco. La primera es, ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo al Señor? Si es sí, pues que el Señor te dé aún más de su gracia para que puedas ser un faro de luz en medio de tanta oscuridad. Sabemos que el mundo cada día está peor, sabemos que el pecado está al acecho, sabemos que el enemigo de nuestras almas está ahí, sabemos que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra
huestes celestiales, y nosotros necesitamos estar fortalecidos en la gracia del Señor y llenos de su Santo Espíritu. Entonces, si estás sirviendo, que el Señor te dé una doble porción de amor, que el Señor te dé una doble porción de todo lo que tú necesites para hacerlo aún mejor de lo que lo estás haciendo. Si no estás sirviendo, la pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? Al final de cuentas, si tú no estás sirviendo, esto es una señal de alarma. Podemos decir, o poner pretexto, no, es que no estoy sirviendo porque ahorita estoy haciendo otra cosa, o esto o el otro. Si no estás sirviendo, es que hay algo mal en tu corazón ya. Es que hay algo en lo cual debemos de poner atención. Y esto me lleva en automático a la última pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Guardas resentimientos? ¿Guardas rencor? ¿Necesitas hacer las paces con alguien? ¿Necesitas pedir perdón a alguien? O tal vez alguien te lastimó tanto que tal vez tú no necesitas pedir perdón, pero acercarte y decirte perdono, porque al final de cuentas esto te está deteniendo a ti si no lo has hecho. Y espero que la vida de José, la vida de sus hermanos en esta reflexión nos ayude a darnos cuenta de que necesitamos de nuestro Dios más que nunca, que necesitamos estar en paz, vivir en santidad y en ese tiempo estar refugiados más que nunca en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor sea con cada uno de nosotros, que nos bendiga, que nos guarde, que nos dé de su gracia, que nos dé de su fortaleza. Y que el Señor sobre todo ponga en nosotros paz. Vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti, dándote las gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, siempre es pertinente, Señor, a nuestras vidas y a los tiempos, Padre. Señor, si es que alguien está pasando por algún tiempo en el cual ha estado luchando, Señor, en su corazón, Padre, con resentimiento, con amargura, en sus pensamientos, Padre. Si alguien ha estado luchando con depresión, con alguna de estas situaciones, Señor, tan complicadas, mi Dios, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú seas con ellos. Te ruego, Señor, que tú traigas sanidad a sus vidas, Padre. Te ruego, Señor, que tú, mi Dios, les puedas abrazar, Señor, ahí en la soledad, tal vez que están pasando en su interior. Que tú puedas, Señor, derramar de tu Santo Espíritu, Señor, en medio de ellos, y ellos puedan ser consolados y tocados por ti. Te ruego, Señor, que si tú nos estás llamando también, Señor, a servirte a algún lugar, Señor, en el cual nosotros tal vez no queramos ir, que tú nos permitas, Señor, por sobre todas las cosas, ser obedientes, Señor, a ti. Que tú nos permitas, Señor, servirte con amor y compasión, Padre, sin renegar en el lugar en donde estamos, simplemente sirviéndote, Padre, y sabiendo, Señor, que si tú nos tienes ahí, es, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros. Me ruego, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que tú nos sigas acompañando, Padre. Que tú sigas siendo nuestro buen pastor. Que tú, Padre, que tu callado, Señor, nos siga dando aliento, Padre. Y que tú nos sigas llevando a delicados pasos, Padre. Y nos dejes descansar aún en medio, Señor, de tanta dificultad y de tanto estrés, Señor, que hay ahora. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y a refugiarnos en ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo. Amén.